Muchísimas gracias una vez más por vuestra presencia aquí esta tarde. A pesar de la pandemia de la COVID, como decía, la gente ha respondido presente hoy. Desde la organización, evidentemente, agradecemos a todas las personas que han hecho el desplazamiento hasta aquí. Estamos aquí en la frontera del Tarajal, después del acto de esta mañana, después del momento de la marcha. Creo que ha llegado el momento para todos nosotros y nosotras de mantener un poquito, digamos, de momento de meditación. Momento de meditación porque estamos en ese lugar, en la frontera del Tarajal, donde ocurrió todo, como sabemos todos, aquel 6 de febrero de 2014, aquí mismo en esta frontera del Tarajal. Esta frontera que por una parte puede ser un símbolo de renacimiento, como digo siempre, para las personas que pudieron llegar, y también un lugar de muerte para aquellos compañeros que no pudieron llegar, a los que se les arrebataron la vida cuando lo que buscaban era una vida mejor. Lo que encontraron en la frontera de Europa, Europa que abandera los derechos humanos, en la frontera de esa Europa encontraron la muerte. Esta frontera que vemos ahí, el Tarajal, es el mayor símbolo de la vergüenza de la Unión Europea, de la política migratoria de la Unión Europea. Es el mayor símbolo del fracaso mismo de nuestra humanidad. Y también el Tarajal, esta frontera, lo que representa es el lugar donde ocurrió un crimen de Estado. Miro mis palabras y también las asumo. Lo digo porque llevamos ya mucho tiempo hablando con eufemismo para referirnos a lo que ocurrió aquí en la frontera del Tarajal. Esta mañana la compañera Soda estaba hablando y estaba enumerando los crímenes que ocurrieron, los crímenes del norte global hacia el sur global. Estaba hablando del proceso de la esclavización, habló de las muertes o los fusilados de Thiaroye en Senegal durante la Segunda Guerra Mundial, y también los crímenes que no hay que olvidar también de la colonización. Lo que ocurrió aquí en el Tarajal, hay que decirlo bien alto, lo que ocurrió aquí en el Tarajal es un racismo de Estado que lleva mucho tiempo ocurriendo en las fronteras de Europa, y estamos mirando hacia otro lado. Y como decimos todos, esto no puede seguir así. Una vez más estamos aquí para decir basta de muertes en la frontera, porque sabemos todos que las muertes que hay aquí en las fronteras son los cuerpos de siempre, los cuerpos que se puede exponer, los cuerpos que se puede dejar morir en el mar. Porque yo llego a pensar que dejar morir en el mar también es una forma de política para esa Unión Europea que nos habla siempre del efecto llamada. Y para evitar ese efecto llamada son capaces de hacer cualquier cosa, y lo están haciendo dejando a la gente morir en el mar. La gente que muere en el mar, lo digo siempre y lo voy a repetir siempre, si fueran blancos la cosa sería de otra manera. Pero como sabemos todos, son los mismos cuerpos, las mismas víctimas, y decimos basta, basta, basta de ver las muertes en el Mediterráneo y de esos cuerpos que vemos expuestos en el Mediterráneo. Somos conscientes de que lo que está ocurriendo aquí en la frontera, lo que ocurrió aquí en el Tarajal, marcó un antes y un después en la historia de la política y de la migración aquí en España y en Europa en general. Por eso volveremos cada año el tiempo que haga falta para levantar nuestra voz y decir basta de muertes en la frontera, y exigir respeto por las víctimas, respeto también por las familias de la víctima, exigir justicia y reparación, porque ningún ser humano es ilegal, y volveremos a decirlo alto las veces que haga falta. Muchísimas gracias. ¡Es ilegal! ¡Es ilegal!
vamos a poner una placa en conmemoración de las personas que el día 6 de febrero de 2014 murieron en esta playa. En esa placa queremos testimoniar el recuerdo, queremos también testimoniar que están presentes y que sus vidas tienen que obtener justicia. Hoy, 5 de febrero, víspera del 8º aniversario de la tragedia del Tarajal, nos reunimos en esta playa, la misma que fue testigo de que nuestros 14 compañeros, hermanos, murieran por culpa de un sistema político, económico y social que promociona políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y les niega el derecho a la vida, porque la vida no es vida si no es digna y es segura. La securitización y militarización de las fronteras de los países enriquecidos por el expolio de los recursos humanos y materiales del sur global es un negocio criminal que nos vende seguridad bajo una falsa amenaza. Pero en este negocio también salen ganando los países mercenarios, que sacan partido económico a costa de vulnerar los derechos humanos, al proteger los intereses de quienes históricamente les han explotado y repudiado. En definitiva, tanto unos como otros se lucran del sufrimiento ajeno y de las muertes de miles de personas, jugando con sus esperanzas y sus sueños. Este es un círculo vicioso que incentiva la vulneración sistemática de los derechos de la infancia y su criminalización, las carencias del sistema de protección hacia las mujeres, la islamofobia, el racismo, el resurgimiento de los discursos de odio al amparo de la extrema derecha, con un objetivo muy claro: crear división y fomentar el enfrentamiento entre las personas de a pie para que este sistema racista y sus instituciones sigan enriqueciéndose. Por las 4.404 personas que durante el 2021 han muerto y desaparecido en la frontera occidental euroafricana, por todas las personas que yacen en el fondo del mar, las enterradas sin nombre, las que no salieron del desierto, por las que siguen sufriendo la crueldad de la frontera y la discriminación y el racismo a diario. Denunciamos la constante criminalización hacia las personas migrantes, a las que sin haber cometido ningún delito se las estigmatiza y se las expone todavía más a una vulneración de sus derechos. Que la actual ley de extranjería no permite que las personas de países del sur global puedan migrar de forma legal y segura, si no es jugándose la vida. Que existe toda una industria militar y de securitización que impide a las personas ejercer el derecho a la libre circulación. Que las administraciones públicas y el Ministerio del Interior en especial operan con una falta de transparencia y opacidad absoluta que les permite vulnerar los derechos humanos de forma sistemática, bajo el amparo de la ley y de las relaciones internacionales. Que la dejadez en establecer un sistema digno de acogida por parte del Gobierno y las administraciones públicas expone a las personas a una vulneración de sus derechos y a sobrevivir en unas condiciones lamentables y en pésimas, condiciones como ocurre en los puertos de frontera sur y en especial en Canarias, donde las medidas de urgencia que se aplicaron hace ya 2 años, a día de hoy siguen siendo las mismas. Que la burocracia, la invisibilidad y la falta de sensibilidad ante las muertes de las personas en la frontera sur es otra herramienta más de opresión para los familiares de las miles de personas que se encuentran desaparecidas o en el fondo de nuestros mares y océanos, al impedirles o negarles que puedan identificar o dar sepultura con dignidad a sus seres queridos. Por todo ello exigimos la creación de un sistema de acogida que sea digno,
donde se respeten y garanticen los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos de la Infancia y en el Estatuto de las Personas Refugiadas. Recursos eficientes, eficaces y protección real ante la trata de seres humanos. Los discursos intencionadamente difusos y revictimizadores exponen a una mayor vulnerabilidad a las posibles víctimas y no cumplen el objetivo de protección, con lo que se han convertido en un instrumento más de control racista y xenófobo. El cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Una falta administrativa no debe ser la causa para el encierro en cárceles racistas, en condiciones inhumanas con la excusa de materializar la expulsión de un territorio. Regularización ya. Una solución a la irregularidad administrativa, ya que la ausencia de un marco normativo garantista expone potencialmente a todas las personas a un contexto de explotación en todas sus esferas. Políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia, donde la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática. Porque emigrar es un derecho. Vías legales, vías seguras. Tarajal no olvidamos.